Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Saludo para vos y para la audiencia. Bien, bueno, Bueno, esperando conocer historia de esta orquesta que no es muy conocida, de este intérprete, que ayer lo mencionabas, y de un tema que tampoco es conocido por mí, creo que por mucha gente también. exactamente, es un pasodoble con autoría propia de Antonio Bonavena, que es a quien nos vamos a referir. Pero déjame hacer primero una pequeña eh, referencia Sí, a este tipo de orquestas dale. que tienen que ver con los conjuntos llamados de segunda línea, que allá por los años 20, sobre todo desde el comienzo, diríamos, de ese segundo lustro, la demanda de trabajo en el tango ha brindado oportunidades a músicos eh, que pasaron a convertirse, después de estar en distintas formaciones, en directores de sus propias orquestas. Ujú, Porque ya había orquestas de renombre al llegar a 1920, como la de Canaro, Firpo, ujú, Osvaldo Fresedo, De Caro, Lo Muto. Bueno, ahí comenzaron a sumarse los miembros destacados de estos conjuntos y que decidieron abrirse su propio camino, y en virtud de eso entonces resultaron más novedosos, porque como no acusaban demasiada experiencia pública, era todo un verdadero desafío. Bueno, esas posibilidades incluían el ingreso de estas orquestas al mercado discográfico, fundamentalmente con la apuesta del sello Víctor, que ujú, hizo de las orquestas de segunda línea una verdadera revolución, en el sentido de que le dio todas las posibilidades para que pudieran grabar. ujú, Eh, Algunos de ellos, por ejemplo, que son conocidos por otros métiers: José Bor, actor, cantante y compositor, más ujú. conocido como compositor que como precisamente instrumentista, porque es el autor de Cascavelito y Pero hay una melena, entre otras Sí, cosas. sí. Eh, Juan Faba Pollero, que es un desconocido absoluto en lo que tiene que ver con la continuidad de nuestra música popular, pero bueno, formó parte, por ejemplo, de la formación de Agustino Ferrazano, Ujú, que fue músico de Flores, de Cobián. Bueno, Luis Petruccelli, que por mucho tiempo fue el director de la típica Víctor, donde entre otros estaba en la formación el gran violinista Elvino Bardaro. Y así llegamos a estos otros intérpretes que también pasaron a ser directores de orquesta, gracias precisamente a la necesidad de buscar trabajo, en virtud de que el campo se abría, se expandía, y aparecían, por ejemplo, Carlos Marcucci, que fue un bandoneonista, Enrique Di Lorenzo, pianista, todos con sus propias formaciones, salieron de los conjuntos de dúo y tríos para empezar a formar sus propias orquestas. Anselmo Aieta, mucho más reconocido como compositor que como bandoneonista. Minotto Di Chico, un italiano que fue un bandoneonista. Federico Scorticati, que estuvo en la formación de Juan D'Arienzo con el tiempo, bandoneonista, y Antonio Bonavena. Bueno, él es el autor de este pasodoble que nosotros vamos a escuchar, que es propio. Vaya a saber en quién se inspiró Antonio Bonavena para dejarnos, regalarnos este pasodoble de nombre Maruja, que es el ujú. que nosotros vamos a escuchar ahora. Sí. Maruja, la abreviatura seguramente de María Juana, María vaya a saber, Eugenia. María Eugenia, Ujú. vaya a saber en dónde se recostó Antonio Bonavena, este músico que después de escuchar el paso doble, Gustavo, si te parece, te dejo una pequeña referencia. Dale, lo compartimos entonces. Aquí está, Maruja, por la orquesta típica de Antonio Bonavena en la década del 30. Bueno, ahí escuchábamos la orquesta Antonio Bonavena y este tema, este paso doble, muy tradicional en los bailes en distintas ciudades, ¿no? El tema de el paso doble, el foxtrot, todo eso que siempre acompañaba esos típicos bailes, ¿no, Daniel? Claro, y que fundamentalmente servían
para justo mencionar lo que yo contaba al principio, ¿no? Que estas orquestas pudieran hacer presentaciones y tenían que adaptarse a distintos ritmos porque era lo que la gente demandaba. Sí. Ya lo vimos esto también en función de cuando hablamos de la orquesta típica de todos los ritmos de Enrique Rodríguez, y también como una curiosidad, una orquesta olvidada, despintada por el tiempo, diríamos, y que tiene que ver un poco con aquellos que han quedado en el olvido. Bueno, cuando hicimos el recuerdo de la orquesta de Lorenzo Barbero, con Osvaldo Ribó, y en este caso, este instrumental paso doble, Antonio Bonavena, que, como ya te mencioné también en el día de ayer, y lo repito porque, como dice la señora Mirta Legrand, la audiencia se renueva, Sí. bueno, Antonio Bonavena era hermano de José y Vicente. Vicente, el papá de Ringo Bonavena, nada más ni nada menos. Sí. Así que, curiosamente, pese a esa popularidad, diríamos, de su sobrino, esta orquesta no alcanzó nunca a tener el renombre popular, y eso que es una orquesta que ha hecho más de 100 grabaciones. Es un músico, un bandoneonista estudioso, fue profesor, y además, fundamentalmente, muchos lo han ignorado de una manera que es curiosa cuando revisa los distintos investigadores o los distintos historiadores. Inclusive, en el primero que quise ver si tenía una referencia era en Horacio Ferrer, pero lo ignora como músico a Antonio Bonavena. Insisto, es una curiosidad, porque si bien no es una orquesta que brilla, no es una orquesta que se luce, no es una orquesta que va a despertar grandes tentaciones, porque los grandes cambios de orquestaciones, las grandes transformaciones de nuestra música van a producirse a finales precisamente de esta década y comienzos de los 40. Pero esa sería ya otra historia, porque hablar precisamente de la historia de las orquestas típicas implica de por sí distintas particularidades, atendiendo lo que se llama guardia vieja, que hay que ir mucho más atrás todavía, inclusive a esta que estamos haciendo referencia ahora. Una particularidad, porque Antonio Bonavena, que con su orquesta, con estas presentaciones, por ejemplo, estaba muchísimo en el cabaret el Chantecler, va a descubrir en el Petit Salón, allí le comentan que hay un chico que tiene 16 años, que demostraba tener mucha experiencia y talento en las interpretaciones. Y Bonavena acepta tomarle una prueba. Y cuando le pregunta al pibe en ese momento qué quiere cantar, la respuesta lo sorprende por el tema que elige, que es Alma de Bohemio o Milonguero Viejo. Alma de Bohemio. Y dos temas muy fuertes, y Bonavena le dijo, mirá que son difíciles, y esta prueba fue con Alma de Bohemio, sabiendo que era el más difícil, y cuando comenzó la interpretación, Bonavena quedó realmente asombrado y le ofreció cantar todas las tardes, ya que los menores no podían participar de las presentaciones nocturnas. ¿Quién era? Bueno, Roberto Rufino, nada más ni nada menos, el descubridor Bonavena, podemos llamarlo de alguna forma, o de ponerlo en el tapete de nuestra música, al gran Roberto Rufino, de quien en nuestro próximo encuentro vamos a estar escuchándolo. Este breve repaso, Gustavo, de este italiano afianzado en la Argentina y que produjo en el comienzo de la década del 30 fundamentalmente con sus ritmos, el tango también lo tuvo como presente pero sin expresión mayúscula, la posibilidad de regalarnos foxtrots, tarantelas, milongas, valses, rancheras y pasodobles, como en este caso, que es de su propia autoría. Murió en julio de 1960, había nacido en Italia, en Vibo Valentia, el 14 de marzo de 1896. El recuerdo de Antonio Bonavena, que yo también, Gustavo, vos sabés, que conociendo parte de la familia, pero ya en mi niñez, casi adolescencia, yo tenía no yo, sino mi padre, una tía, en Carlos Espegazzini, que tenía una estancia, los Huevos Dorados se llamaba la estancia, porque allí tenían muchas ponedoras y bueno, eran vendedores, y su concuñado, que tocaba el acordeón, Stanislao Paniagua, un
de nacionalidad paraguaya, Sí. bueno, tocaba este paso doble, que también por eso lo recuerdo. Así que el recuerdo que traigo hoy, Gustavo, de Antonio Bonavena con este paso doble Maruja. Sí, es bueno descubrir, ¿no? Porque prácticamente yo no lo conocía y creo que mucha gente tampoco asociaba a Bonavena con la música, en este caso con la orquesta característica. Bueno, Dani, ¿algo Sí, más para agregar? no, porque vos lo decías el otro día cuando yo anunciaba la presencia de Antonio Bonavena, el sobrino, en sus características particulares de estereotipo de boxeador y fundamentalmente también por verborrágico, fue con la música, sí, pero Sí, con esa voz y el pío pío, el ¿no? Pío Pío, la verdad que sí, y lo cantaba, o sea, no desentonaba mucho, pero la voz no lo acompañaba, y mucho menos viendo lo grandote que era con esa voz tan pero tan finita, parecía que estaba haciendo playback, que era otra persona que estaba cantando, ¿no? Todo Pero, un sí, personaje, sin lugar a dudas, no sabemos, por lo menos no hay detalle de cómo fue su tío Antonio, pero sí sabemos lo que fue él, ¿no? Que para resumir, cuando le preguntaban cuántos hermanos él decía, 8 vivos y yo el único que laburo. claro, es cierto, sí, siempre fue muy particular Ringo Bonavena. Bueno, Dani, Exacto. nos reencontramos Dentro de unos días nos dentro de unos reencontramos días. con Roberto Rufino. Exactamente, un abrazo y gracias. Saludos para todos. Gracias. Daniel Dalto pasó por AM 1520.